Vamos a hablar en esta noche, quiero hablarles en esta noche acerca de un hombre llamado Bartimeo. Usted sabe la historia de Bartimeo. ¿Cuántas veces no hemos hablado acerca de Bartimeo? Seguramente usted conoce su historia y conoce los rasgos de la historia de Bartimeo. Prácticamente la Biblia nos indica, hermanos, que Bartimeo, aunque no se nos dice mucho acerca de quién era él, sí se nos dice su condición, se nos dice la situación en la que él se encontraba, y la Biblia nos dice claramente que era un hombre ciego. Este hombre ciego se sentaba a la orilla del camino, y fue precisamente ahí cuando Jesús pasaba cerca de donde se encontraba Bartimeo, que él encontró la oportunidad, hermanos, de su vida. Amén. De su vida. Quizás esa mañana Bartimeo ni siquiera se imaginaba que su vida iba a tomar un giro tan especial, tan maravilloso. Quizás Bartimeo no se imaginaba ni por tantito le pasaba en su mente que ese día iba a ser un día completamente distinto. Pero Dios tenía un plan para con él. Dios tenía un plan a realizar para con la vida y la necesidad, la condición de este hombre llamado Bartimeo. Usted va conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: después llegaron a Jericó, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El verso 48 dice: cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Y Bartimeo respondió, dice: mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Nos encontramos esta historia. El milagro en la vida de Bartimeo es uno de los aproximadamente 40 milagros que usted va a encontrar registrado en los evangelios, en los diferentes evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aproximadamente 40 milagros se registran. Aunque Cristo hizo muchos milagros, la Biblia dice que hubo muchos milagros y que no se podían escribir cada uno de ellos, pero hizo muchos milagros el Señor. Pero la Biblia nos narra 40 aproximadamente de los milagros que Cristo realizó en su ministerio terrenal. Jesús era una de esas acciones, de esas ministraciones. Al ver a las personas enfermas, Jesús sanaba a los enfermos. Cuando hablamos del ministerio en Galilea, cuando hablamos del ministerio a diferentes provincias a las que Cristo se acercó, al ver la necesidad de las personas, la Biblia dice que predicaba, la Biblia dice que enseñaba, pero también dice la Biblia que él hacía milagros. Pablo Hoff, que es uno de los comentaristas que hacen algunos comentarios a la Biblia, desde el libro de Génesis hasta lo que es el Nuevo Testamento, en su libro Dios se hizo hombre, amén, el libro Se hizo hombre, de Pablo Hoff, cuando él habla acerca de los milagros de Jesús, él presenta 4 propósitos, 4 razones por las que Cristo hizo milagros. Porque el hacer milagros era importante y era una actividad, hermanos, común que se realizaba en el ministerio de Jesús. Era característico del ministerio de Cristo el hacer muchos milagros. Y Pablo Hobbes,
solamente quiero mencionarlos, y si usted quiere anotarlos es muy importante, pero Pablo Job enumera 4 propósitos por los cuales Cristo hizo milagros. El primer propósito que Pablo Job presenta es que los milagros de Jesús revelan la bondad y la misericordia de Dios hacia los más necesitados. Un milagro, hermanos, le dice al ser humano, un milagro de parte de Dios al hombre necesitado, al hombre afligido, al hombre golpeado y maltratado por las circunstancias de la vida, le dicen: te amo. Es un acto de misericordia. Un milagro realizado por Cristo era un acto, una revelación de la bondad y de la misericordia de Dios hacia el hombre. Pero también los milagros servían de credenciales de la persona y de la misión redentora de Jesús. Era como una credencial. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista mandó a sus seguidores preguntar? Él estaba encarcelado, él se encontraba imposibilitado de acercarse a Cristo, pero entonces le dijo a sus seguidores: vayan a donde Jesús y pregúntenle si es él el que habríamos de esperar. Y aquellos hombres llegaron y le dijeron al maestro, le dijeron al Señor Jesucristo: ¿eres tú o esperamos a otros? Eso es lo que pregunta Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Cristo le respondió: vayan y dígale a Juan, aleluya, de los milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los mudos comienzan a hablar, y a los pobres es anunciado el evangelio. Den un aplauso al Señor. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo actos milagrosos, actos de misericordia, actos, aleluya, que nos dicen quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? A través de un milagro, aleluya, Jesús revela su persona, pero también, aleluya, sirve como una credencial de su misión. La tercera razón por la cual Jesús hace milagros, según Pablo Job en su libro, es que los milagros servían como una señal o una parábola de la obra redentora de Jesús. A menudo la enfermedad, amados hermanos, en la Biblia se nos presenta como, aleluya, o el pecado se nos presenta como tipificado por la enfermedad. Amén. Y entonces, por ejemplo, la lepra, aleluya, es tipo de pecado. Amén. Es una representación, aleluya, de pecado, aleluya. Pero también, por ejemplo, la parálisis también viene a ser una representación de la condición del pecado también. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo hace un milagro? Jesús hacía milagros para decirle: mira, yo te sano físicamente, pero quiero sanar tu corazón, quiero sanar tu alma, tu necesidad más profunda. Hoy te levanto de donde estás, pero quiero hacer una obra en tu corazón que solamente lo puedo hacer a través del perdón de pecados. Entonces, un milagro sirve para revelar la misericordia de Dios. Un milagro también, aleluya, sirve de credencial de la persona y de la misión del Señor. Pero también sirve como una señal o parábola de la obra que Cristo quería hacer en el corazón del hombre. La cuarta razón por la cual Cristo, aleluya, realizaba milagros, hermanos, es porque a través del milagro el nombre del Señor era glorificado. Amén. ¿Se acuerda cuando le dijeron al Señor: ¿quién pecó ¿Quién pecó, este o sus padres para estar así? Y Jesús respondió: no pecó ni él ni pecaron sus padres. Él está así porque ha llegado el momento de que el nombre de Dios sea glorificado. Den un aplauso al Señor. Dios tiene razones por las cuales hace cosas asombrosas, hace cosas maravillosas, hace milagros, aleluya, y a través de ello nos muestra su propósito y nos muestra su plan. Y el milagro sucedido en la vida de Bartimeo, amados hermanos, no es la excepción. Aleluya. Si tuviéramos a Bartimeo aquí y empezáramos a cuestionarle, yo creo que Bartimeo también nos cuestionaría a nosotros en esta noche y nos haría una pregunta que nos va a ayudar a desarrollar el tema que quiero compartirles en esta tarde. Amén. Quiero que Bartimeo nos preguntaría: ¿realmente tú quieres, de verdad tú quieres tu milagro? ¿De verdad tú quieres tu milagro?
Porque a veces, amados hermanos, aleluya, nos sentimos con tantas limitaciones que pensamos o llegamos a asumir o a pensar, aleluya, que ya no habrá respuesta, que ya no hay escapatoria, que ya no hay solución a nuestros problemas, que ya no hay respuesta a nuestro clamor, porque hemos estado clamando y no hemos encontrado respuesta. Aleluya, creo que en esta noche esa sería una buena pregunta que pudiéramos responder a la luz de lo sucedido en la vida de Bartimeo. Realmente, de verdad, usted quiere su milagro. Si usted quiere su milagro, usted tiene que considerar algunas cosas que se ven en el milagro sucedido en Bartimeo. La primera cosa que quiero mencionarle es que la condición física no fue un impedimento para discernir a la persona de Jesús. Fíjese bien, físicamente Bartimeo estaba condicionado, tenía limitaciones. Sin embargo, sus limitaciones físicas no impidieron que Bartimeo percibiera, que Bartimeo se diera cuenta, que Bartimeo pudiera descubrir, aleluya, que algo diferente a lo que sucedía durante toda la semana, lo que había pasado durante días, algo distinto estaba sucediendo en aquel lugar cuando él se encontraba al lado del camino. ¿Cuántas personas iban? ¿Cuántas personas salían de la ciudad? ¿Cuántas personas entraban a la ciudad? Y Bartimeo estaba ahí. Bartimeo era parte, aleluya, de un escenario. Amén. De un escenario, aleluya, la gente entraba y salía y se daban cuenta que Bartimeo estaba ahí puntualmente en su lugar, en el lugar indicado. Ya era parte de un escenario, aleluya. Pero cuando Jesús camina, aleluya, cuando él salía de Jericó juntamente con sus discípulos, amotinado por todas las personas, el tumulto de gente, aleluya, que se amontonaba para escucharle y recibir algo de parte de él, Bartimeo percibió que era su momento, que era el momento oportuno, que era el momento de su milagro. Y él dijo: yo quiero eso, yo quiero mi milagro, yo quiero salir de esta situación. Yo quiero romper con estas cadenas, quiero romper este yugo que me ha detenido, quiero romper esta limitación. ¿Cuánta razón tienen aquellos que dicen que las limitaciones a veces no son físicas? Las limitaciones más grandes a veces tienen que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra mentalidad, o a veces, hermanos, incluso con nuestra vida espiritual. Amén. Hay limitaciones, hermanos, que van más allá de nuestro estado físico. Amén. Hoy nos encontramos a Bartimeo limitado. Él no podía ver, él estaba ciego. Sin embargo, nunca su limitación física, aleluya, le hizo, aleluya, perder de vista el momento de lo que estaba pasando en aquel lugar. Él percibió que algo distinto estaba pasando. Mire, Satanás siempre busca imponer una limitación en nuestra vida. Él siempre va a tratar de imponer limitantes. Él siempre va a tratar de poner alguna condición para que tú, aleluya, no accedas a los propósitos de Dios, para que tú no avances al plan divino que Dios tiene para tu vida, para que tú no alcances eso por lo cual tú has estado esperando la respuesta del Señor. Siempre tratará de poner condiciones y limitaciones. Desde el huerto del Edén lo vemos, hermanos, atentando contra los planes del Señor, y para ello se ha valido de limitaciones en el ser humano. Y entonces se acerca a Adán y a Eva, aleluya, y les empieza a tentar y les empieza a invitar, aleluya, para desobedecer lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque él sabía que si ellos desobedecían, ellos empezarían a caminar con limitaciones. Hay limitaciones que Satanás quiere imponer. Hay limitaciones que Satanás ha querido poner en tu familia, ha querido poner en tu persona, ha querido poner en tu vida, aleluya, para que tú no alcances a realizar el sueño de Dios para tu vida. Porque si algo Dios quiere hacer en tu vida, aleluya, es cumplir su propósito y cumplir su plan. Él tiene un plan de bendición para tu vida. Él tiene planes maravillosos para ti. Él tiene un pensamiento glorioso para realizar contigo. Pero Satanás, hermano, va a tratar de poner limitaciones.
Satanás va a tratar de imponer sus condiciones, y si no estamos apercibidos, esas limitaciones no nos van a dejar, aleluya, darnos cuenta que algo distinto está sucediendo esta noche. Algo diferente está pasando, algo distinto está sucediendo. El milagro de Dios está tocando a la puerta. La respuesta de Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Pero tenemos que percibir el mover de Dios. Tenemos que percibir, aleluya, lo que Dios, el plan que Dios quiere realizar en nuestra vida. Mire, José tenía grandes sueños. Aleluya, José tenía grandes aspiraciones, tenía una expectativa enorme. Aunque había sido vendido, aunque había sido maltratado, él estaba, aleluya, con la angustia de pensar que sus propios hermanos estaban pensando cómo quitarle la vida. A final de cuentas lo vendieron a unas personas, a unos mercaderes que compraban y vendían esclavos. Llegó a Egipto, una tierra completamente extraña, con una cultura completamente distinta. Fue arrancado del seno de su hogar y fue llevado a vivir como esclavo. Y estando como esclavo fue comprado por Potifar. Y en casa de Potifar Dios empezó a engrandecer su nombre. Pero mire que a veces empezamos a ver algunas cosas buenas en nuestra vida y esas cosas buenas nos limitan. Pero José sabía que su sueño todavía estaba por alcanzarlo. Aleluya, yo no soñé con ser solamente el segundo después de Potifar. Yo no, mis sueños no llegan a la casa de Potifar. Pero Satanás es astuto y es padre de mentira. Y él siempre va a tratar de establecer limitaciones para que tú no avances a realizar el sueño de Dios. Aleluya, José estuvo apercibido. Y la Biblia dice que la mujer de Potifar lo invitó a acostarse con él, con ella. Aleluya, pero él, ¿sabe qué hizo? Él renunció, él se negó. Él dijo, yo no puedo acceder a eso. ¿Por qué? Porque acceder a eso, aleluya, simbolizaba o realizaba, hermanos, una limitación de alcanzar los propósitos de Dios. ¿Quién entrará a tu lugar santo?, dijo el salmista. El limpio de manos y puro de corazón. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la gracia de Dios en nuestra vida, si queremos ver el favor de Dios caminando, aleluya, cada paso que damos, si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos romper esas limitaciones. Necesitamos despojarnos de todo peso. Necesitamos desligarnos de toda situación que el enemigo ha querido imponer en nuestra casa, aleluya, y avanzar hacia el sueño que Dios ha pensado para nosotros. José tenía grandes sueños y Satanás buscó limitarlo para que no los alcanzara. Bartimeo estaba cansado de ser conocido como el ciego. Amén. Aleluya. Era conocido como el ciego Bartimeo. Amén. Era un hombre, aleluya, que había sido señalado por su condición. Porque los seres humanos somos así. Los seres humanos a veces somos tan crueles. Amén. Y señalamos a las personas. Amén. Y recordamos a las personas sus condiciones. Y seguramente a Bartimeo le decían el ciego. El ciego. Y Bartimeo estaba con ese escuchar de voces, de nombramientos que una y otra vez le recordaban su condición. A lo mejor por un momento, aunque él no podía ver, aleluya, y era evidente su situación, pero a lo mejor por un momento él quería idealizar, aleluya, el pensar que la vida estaba bien y que él podía seguir así. Pero venían personas y volvían a recordarle y volvían a recordarle. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, la Biblia nos dice que Jabes de Galaad, aleluya, tuvo un conflicto porque los amonitas llegaron, aleluya, a fin de establecer una condición sobre de ellos. Y los amonitas le dijeron, mira, aleluya, vamos a hacer un trato contigo, un pacto contigo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer alianza. Amén. Y vamos a hacer una alianza para llevarnos bien. Pero para poder cerrar esta alianza, ustedes lo que tienen que hacer es sacarse su ojo derecho. Se tienen que sacar su ojo derecho.
Amén. Y entonces cuando los de Jabes de Galaad escucharon las peticiones de los amonitas, aleluya, se sintieron amedrentados y dijeron: ¿cómo? No podemos hacer eso, denos tiempo. Todavía dijeron: denos chance para pensar. Satanás siempre va a querer establecer. Por eso dice la Biblia que no nos hagamos amigos del diablo. Amén. No conviene ese tipo de alianzas, porque Satanás siempre tratará de poner ventaja, siempre tratará de tomar ventaja. ¿Y por qué digo esto? Mire, porque lo que estaba pidiendo a los amonitas, amados hermanos, Naas amonita, no era una cuestión así simplemente de gusto o de preferencia. Aleluya, no. Él sabía bien lo que pedía, porque él sabía que quitándoles el ojo derecho a cada uno de los varones de guerra, limitaba al ejército. ¿Cómo se van a levantar contra nosotros? ¿Cómo se van a levantar contra nosotros si van a tener solamente el ojo izquierdo? ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el problema si todavía tienen un ojo para ver? Escuche, aleluya, la mano izquierda era para cargar el escudo, porque cubrían esta parte de aquí. Así que cuando salían a pelear, hermanos, los que llevaban escudo tapaban su lado izquierdo, y entonces el ojo derecho era el único ojo de la visión. Satanás siempre va a querer tomar ventaja en tu familia, en tu matrimonio. Tú no le puedes permitir, el Señor lo reprenda. Aleluya, no vamos a aleluya, hacer acuerdo con el diablo. El diablo quiere condicionarte, el diablo quiere limitarte, pero aleluya, nada de eso puede ser posible, porque para eso apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Bendito el nombre del Señor. Esto sería una afrenta. Amén, una afrenta, porque eso es lo que sucede. Satanás quiere poner una señal, aleluya, de afrenta, porque el pecado no dignifica, el pecado trae afrenta. Imagínense cómo iban a conocer al pueblo de Jabes de Galaad. A lo mejor era el pueblo de los tuertos. Es terrible. Satanás siempre querrá tomar ventaja, pero el Señor, amados hermanos, tiene grandes planes para nosotros. Tenemos que estar apercibidos. Y si hay limitaciones en nuestra vida, yo quiero decirte en esta noche que tus limitaciones no son un obstáculo. No son un obstáculo, porque el Señor ha venido para derribar toda limitación. Él ha quitado toda limitación. Y Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Número 2, ¿realmente usted quiere su milagro? Veamos lo que sucede con Bartimeo. Bartimeo nos enseña, hermanos, aleluya, que las actitudes correctas nos ayudan en las oportunidades que se nos presentan en la vida. Hay personas que se quejan por las oportunidades, y es que la vida no me ha dado oportunidades. A veces, aleluya, tenemos esa posición, tomamos esa posición, pero la verdad es que las oportunidades se dan, pero no estamos listos para tomar las oportunidades que se nos presentan. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes equivocadas. Porque no tenemos las actitudes correctas. Mire, una actitud correcta te va a llevar a una visión correcta de lo que tú quieres. Y Bartimeo, a pesar de no tener su vista, él presentó una actitud correcta y pudo visionar. Porque escuche, cuando hablamos de visionar en el ámbito espiritual, no estamos hablando de ver con estos ojos físicos. Amén. Porque podemos tener estos ojos físicos y estar más ciegos que cualquiera. Por eso el Señor dice, aleluya, hay quienes tienen ojos pero no alcanzan a ver. Aleluya. Y cuando usted va a las cartas o las cartas que se nos señalan en los capítulos 3 en adelante de Apocalipsis, hablando a la iglesia, una y otra vez se repite: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Podemos ver con estos ojos carnales, podemos oír con estos oídos físicos, pero podemos estar dejando de ver lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de nuestros sentidos espirituales. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta para poder visionar. Amén.
para poder visionar el plan de Dios para nuestra vida. Y Bartimeo empezó a tener esa visión de lo que podía alcanzar. Por eso cuando él empezó a escuchar que un ruido se escuchaba, que se empezaba a sonar, que las cosas empezaban a presentarse de una manera distinta a las que comúnmente, aleluya, se realizaban a esa hora y en ese tiempo, en aquel lugar, Bartimeo empezó a decir: algo distinto está aquí, algo está pasando. Y él empezó a sentir en su corazón el deseo, aleluya, de tomar la bendición que él percibía que podía alcanzar. Mire, un cambio de actitud. Amén. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que él estaba sentado. Amén. Él estaba sentado junto al camino. Pero cuando Bartimeo oyó en el verso 47 que Jesús de Nazaret estaba cerca, él empezó a inquietarse. Amén. Él empezó a inquietarse. Amén. Si tú quieres tu milagro, tú no puedes seguir sentado. Amén. Si tú quieres tu milagro, tú no puedes seguir sentado. Bartimeo empezó a inquietarse. Es Jesús, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que estar delante de él. Es Jesús, yo no sé qué tenga que mover, pero yo tengo que alcanzar lo que Jesús puede hacer para mi vida. ¿Alguien cree esto en esta noche? Amén. Y él empezó a ser movido en su corazón. ¿Por qué? Porque su actitud cambió. Amén. Y cuando tu actitud cambia, amados hermanos, aleluya, tú empiezas a visionar. Tú empiezas a ver, aleluya. Yo recuerdo muchas veces cuando recién comenzábamos en este lugar, que yo me sentaba en la última fila del templo. En aquel tiempo eran solamente 50, aproximadamente 49 sillas, si no me equivoco. 49 sillas las que se acomodaban mirando hacia allá. No estaba esta parte, no estaba aquella parte. La entrada estaba ahí con una mampara, ¿verdad? De madera. Y usted bajaba, aleluya, y entonces las sillas estaban ahí. Ahí está una chimenea todavía de la casa, ¿verdad? Y entonces ahí yo predicaba. Pero yo me sentaba por las mañanas, hermanos, y miraba hacia adelante. Y había un punto en el que dejaba de ver con estos ojos físicos y empezaba a ver lo que Dios quería hacer en este lugar. Y me gustaba y disfrutaba mucho, hermanos, porque yo empezaba a visionar. Yo empezaba a ver cosas, aleluya, que físicamente yo no podía alcanzar a ver. Pero a través del Espíritu, a través de la fe, a través de nuestra expectativa, cuando sabemos las promesas de Dios, empezamos nosotros a visualizar. Oiga, si Jesús está aquí, algo grande puede suceder en nuestras vidas. Si Cristo está pasando por este lugar, un milagro puede suceder en tu vida. Empieza a visionarlo, empieza a realizarlo. Pero para eso tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes. Tiene usted tener cuidado con lo que oye, porque las actitudes se alimentan de nuestros sentidos. Amén. Lo que usted escucha. Amén. David no quiso escuchar lo que le decían y él seguía caminando. ¿Por qué? Porque su actitud le hacía visionar que ese gigante filisteo incircunciso, hermanos, estaba hablando de más y que era tiempo de callarlo. Amén. Y por eso dejó atrás a su hermano. Y por eso, aleluya, no quiso ni siquiera detenerse mucho para hablar con Saúl. Aleluya, todo lo que él quería era estar delante de Goliat para decirle: aleluya, yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, David estaba listo para pronunciar una palabra de victoria. Aleluya, Dios ya te ha entregado en mis manos. ¿Sabes por qué? Porque desde que llegué lo visioné. Desde que llegué te vi derribado. Desde que llegué vi que el Señor te entregó en mis manos. Si realmente queremos un milagro, debemos nosotros, hermanos, tomar actitudes correctas. Tomar actitudes correctas. Aleluya. Y necesitamos cerrar nuestros sentidos a todas aquellas voces, aleluya, que quieren detenernos en nuestro avanzar.
Tenemos que seguir hacia adelante. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cerca, no solo oyó estas palabras con sus oídos naturales, estas palabras cimbraron su corazón. Estas palabras tocaron su alma, lo más profundo de su ser, y él pensó: este es mi momento. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi momento. Él vio su oportunidad y estuvo decidido, determinado. Tomó la actitud correcta porque él quería recibir su milagro. Necesitamos nosotros, hermanos, disponer nuestros corazones con la actitud correcta para ver la realización del milagro de Dios en nuestra vida. Número 3, otra cosa que yo encuentro, hermanos: si usted realmente quiere su milagro, usted necesita ser un apasionado por Dios. Usted necesita tener una pasión por el Señor. Amén. Porque, ahora menciono por qué es importante. Parecía un día normal. Parecía un día normal en la vida de Bartimeo. Pero cuando él escucha que Jesús estaba pasando por aquel lugar, la Biblia dice que clamó en voz alta y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez él empezó a clamar, empezó a levantar su voz. La palabra clamor, amén, la palabra clamor, aleluya, en hebreo refiere a algunas cosas interesantes. La palabra clamor en hebreo, amados hermanos, se refiere a levantar la voz con la intención de llamar la atención. Amén. Es decir, yo levanto mi voz porque quiero llamar la atención. Otra referencia que se da a la palabra clamor es hacer ruido. Amén. Hacer ruido. Amén. Y cuando usted clama, usted comienza a hacer ruido. Amén. Y usted sabe lo que sucede cuando alguien está haciendo ruido. Usted ha querido dormir y de repente escucha como que empieza un titit, titit. Puede ser el reloj o un grillo. Oiga, a mí me ha tocado tener que levantarme. Amén. Y literalmente echar fuera ese grillo de mi casa. Yo escuché a una persona contar, hermanos, que él estaba queriendo dormir y de repente escuchó que algo se oía. Pum, pum, pum. Y dice que se levantó y empezó a revisar su casa y se seguía escuchando. Pum, pum, pum. Y oiga que se sale de su casa y empezó a dar vueltas a la casa y se seguía escuchando. Zum, zum. Y empezó a escuchar, hermanos, de dónde venía el ruido y empezó a caminar. Se salió del solar y fue a dar, hermanos, en aquel tiempo, no sé todavía, pero era la fábrica en Huelva con la Hager, ¿verdad? ¿Y sabe qué eran? Eran los abanicos. No lo dejaban dormir. Amén. Y fue a dar hasta allá. Amén. A lo mejor usted no sería capaz de eso. Amén. Pero el ruido llama la atención. Pues cuando usted clama, usted eleva su voz, usted empieza a clamar por su milagro, usted comienza a elevar su voz por la respuesta que usted quiere. ¿Sabe lo que sucede? Usted está haciendo ruido porque usted quiere llamar la atención. Aleluya, no de cualquier persona. No de cual, mire, Bartimeo no quería llamar la atención de Pedro. Bartimeo no quería llamar la atención de Juan. Bartimeo no quería llamar la atención de ninguno de ellos. Bartimeo lo que quería es que Jesús, aleluya, pudiera llamarle y le pudiera decir: Bartimeo, aquí estoy para que tú recibas tu milagro. Tenemos que ser apasionados. Aleluya, por el Señor. Se necesita un corazón apasionado, aleluya, para derrotar gigantes como lo hizo David. David era un hombre apasionado por Dios. Mire, y cuando hablo de ser apasionado por Dios, estoy hablando, hermanos, de ir más allá que tu propia necesidad. Porque a veces solamente buscamos el resultado. Amén. Y nos olvidamos de aquel que nos dio el resultado. ¿Está conmigo?
Nos quedamos con la bendición y nos olvidamos del que bendice. Cuando tú estás apasionado por Dios, tu mirada no está en el milagro, porque como lo dice Pablo Job, cuando él habla de los milagros, él dice que el milagro no es el fin en sí mismo. Lo que sucede con el milagro es dirigir nuestra mirada a aquel que puede hacer nuestro el milagro. Den un aplauso al Señor. Es hacia Él, no es hacia el milagro, es hacia la persona de Jesús a quien yo tengo que mirar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una de las razones por las que no vemos un cambio en nuestra vida es porque no hay la suficiente pasión por cambiar. Pero Bartimeo estaba apasionado. Él quería ver cambios en su vida. Y para ello, amados hermanos, él empezó a clamar. Él empezó a inquietarse porque él sabía que era su oportunidad. A veces estamos acostumbrados al dolor. Amén. Nos vamos acostumbrando al fracaso. Es otro de esos días que no me va bien. A veces estamos acostumbrados al desánimo y nos sentimos cómodos. Aleluya, ya sabemos cómo se siente, cómo se vive. Aleluya, ya sabemos hasta cómo actuar en situaciones como estas. Bartimeo dijo: basta ya de la oscuridad, basta ya de las tinieblas, basta ya de seguir en esta condición. Yo quiero mi milagro y este es el momento para recibirlo. Tenemos que ser apasionados, empezar a despertar nuestros corazones, aleluya, por esa respuesta que tanto nosotros hemos estado buscando. Habrá personas que quieran desanimarte, porque a Bartimeo se le acercaron varios a decirle: Bartimeo, calla. Bartimeo, ya no sigas. Bartimeo, no es tu momento. Pero Bartimeo, dice la Biblia, que seguía gritando, que seguía levantando la voz. Él quería llamar la atención y él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia nos dice que cuando usted clama, Dios responde. Y esa debe de ser nuestra convicción. Amén. Esa debe de ser nuestra convicción. Cuando yo clamo, el Señor responde. Amén. Cuando usted levanta su voz, la Biblia dice que claman los justos y Jehová los oye. Amén. Y esa debe de ser nuestra convicción cada vez que nos acercamos a Dios en oración, con la seguridad de que Dios está escuchando nuestro clamor. Y Bartimeo por eso no callaba, porque él decía: en algún momento Jesús me tiene que escuchar. En algún momento Jesús tiene que atender mi clamor. Por eso empezó a clamar con pasión. Aleluya. Y su pasión, amados hermanos, lo llevó a perseverar. Habrá muchos desánimos que vengan a tu vida. Habrá muchas personas que traten de impedir que tú avances, situaciones que traten de impedir que tú lo alcances, situaciones que se levantarán en tu contra para que tú no sigas adelante, pero tú tienes que perseverar, tú tienes que continuar. Aleluya, si tú quieres tu milagro, tú lo vas a recibir. ¿Cuánta razón tiene Santiago cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho? Santiago capítulo 5 verso 16. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces catalogamos la oración eficaz como aquella que sabe lo que quiere. En parte es así. Amén. Pero hay elementos, hermanos, que hacen de la oración del justo una oración eficaz. Y parte de esa oración, amados hermanos, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la perseverancia. Por eso el apóstol Pablo decía: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero sean constantes. Amén. Sean constantes, perseveren.
El apóstol Pablo escribía una y otra vez, aleluya, de la oración con ese sentido, dándole esa connotación, una oración continua. Quiero que en todo tiempo los hombres puedan levantar manos santas en oración, en ruego. Por nada estén afanosos, dice el apóstol Pablo, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y súplica. A los tesalonicenses les dice: oren sin cesar, no se detengan, sigan clamando, sigan pidiendo, porque la oración eficaz, la oración que persevera, la oración que es constante, la oración que no se detiene, esa dará resultado. ¿Le puede dar un aplauso al Señor esta noche? Es la oración que atrae a Dios, aquella que es ferviente, aquella que es perseverante, la cual no se rinde hasta que venga su milagro. Amén. Esa es la oración que atrae el corazón de Dios. Por eso Bartimeo elevó su voz. Por eso Bartimeo, aunque buscaban callarlo, seguía haciendo ruido. Amén. Pero él decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué momento, hermanos, cuando Dios lo manda, cuando Jesús lo manda a llamar. Qué momento cuando Jesús le dice, cuando le dicen a Bartimeo: Bartimeo, ya detente, que Jesús te ha mandado llamar. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando los justos claman, el Señor los escucha. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice: yo oiré desde los cielos. El oído de Dios sigue estando pendiente a nuestras oraciones. El oído de Dios sigue escuchando el clamor que sale de lo profundo de nuestro corazón. El Señor está listo para derramar sus bendiciones. Y dice el Señor: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito el nombre del Señor. Ha llegado el momento del milagro, ha llegado el momento de la respuesta. Porque cuando tú clamas, cuando el pueblo clama, el Señor responde. Y le dijeron: el maestro te llama. Y cuando Jesús lo llama y es traído Bartimeo donde está Jesús, la Biblia dice que le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y Bartimeo no titubea. Y Bartimeo le dice al Señor: quiero ver. Quiero ver. Si el Señor te preguntara en esta noche: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Estás listo para responderle? ¿Estamos listos para responder, iglesia? ¿Estamos listos para decirle: Señor, quiero recibir este milagro? Quiero recibir esta respuesta. Quiero recibir esto por lo cual estoy pidiendo, por lo cual estoy clamando. Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Y la respuesta de Bartimeo, hermanos, es clara: quiero dejar esta vida de oscuridad porque quiero empezar a ver. Y al momento Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Den un aplauso al Señor. Tu fe te ha sanado. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero mencionar y ya estoy terminando. La cuarta cosa, hermanos, es que cada uno de los milagros que se reciben debe posicionarnos para algo más. Amén. Debe de ponernos en la posición para recibir algo más. Ese es el problema cuando solamente tenemos nuestra mirada en el milagro. Porque después del milagro nos limitamos. Pero cuando tú estás abierto, estás apasionado por el Señor y abierto tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú siempre sabrás que el milagro que Dios realiza en tu vida te posiciona
Amén. ¿Para qué? Para recibir algo más de parte de Él. Y esta situación me gusta mucho. Yo quiero que la veamos, porque dice el verso número 52: y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, amén, el hombre pudo ver. Pero note cómo concluye la narración de Marcos del milagro de Bartimeo. Le dice: y siguió a Jesús por el camino. Jesús le dice: te puedes ir porque el milagro es tuyo. Ya recibiste lo que tú buscabas. Pero Bartimeo descubre su corazón, y Bartimeo descubre que el milagro, amados hermanos, es bien recibido. Pero siempre en el Señor habrá un escalón más. Siempre habrá algo por lo cual nosotros podamos avanzar. Y es que el milagro nos pone en la posición y en la dirección correcta para poder ver la gloria de Dios continuamente derramándose en nuestras vidas. Usted tiene que entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y usted no puede pensar que la misericordia de Dios que usted recibió el día de hoy, el día de mañana, usted no tiene, usted dice, bueno, tendré la seguridad o no. Usted tiene que tener la seguridad esta noche de que mañana el Señor mostrará su misericordia y la hará manifestar a favor de los suyos. ¿Cuánto dicen amén? La misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero cuando usted recibe un milagro, aleluya, nos hace posicionarnos para recibir algo más. Para recibir algo más. Póngase de pie, por favor, en esta noche. En la Biblia usted se va a encontrar mucho acerca de este cuarto punto. David estaba tranquilamente apacentando las ovejas de su padre, cuando de repente le mandaron decir: tu papá necesita que vayas a casa. Y cuando llega a casa, el papá le dice: David, estoy preocupado por tus hermanos. Necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo y vayas al campamento. Lleves algunos víveres y te des cuenta cómo están tus hermanos. Quiero noticias de ellos. Quiero saber que están bien. Amén. ¿Y sabe qué hizo David? Hizo lo que su padre le dijo. Pero qué tremendo los planes del Señor. La Biblia dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. A veces nosotros decimos: hasta aquí. Dios dice: todavía tengo algo más que hacer contigo. Y entonces David llega al campamento, hermanos, sin pensar que ese día él se iba a enfrentar a una de las situaciones más complicadas de su vida. ¿Y sabe qué sucedió? Se enfrentó a Goliat. Enfrentó a Goliat y lo mató, lo venció. Pero las cosas no quedaron ahí, porque en ese momento David tomó la posición que Dios había planeado que David tomara. Porque después de un milagro hay que seguir a Cristo. Permítame decirlo de esta manera: para recibir un milagro hay que recibir a Cristo. Para recibir un milagro necesitamos ver a Jesús. No ver el milagro. No poner la mirada en el milagro. La Biblia dice que a los que creen, estas señales los van a seguir. Estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen su mirada puesta en Jesús. Porque para recibir un milagro hay que seguir a Cristo. Para recibir lo que tú necesitas, tú tienes que ver a Jesús. Porque los que miraron a Él, dice la Biblia, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted necesita ver a Cristo en esta noche, seguir a Cristo en esta noche para recibir el milagro. Pero después de recibir el milagro, tenemos que seguir a Cristo otra vez. No podemos perderlo de vista. Tenemos que seguirlo a Él, relacionarnos con Él, caminar con Él, estar en comunión con Él. Mire, es interesante darnos cuenta que Jesús le dijo a Bartimeo: vete,
Ya recibiste lo que tú querías. Pero Bartimeo dijo: no, Señor. No, Señor, porque lo que yo quiero es estar cerca de ti. Porque lo que yo quiero es seguirte a ti. Un milagro te posiciona para recibir algo más de parte del Señor. Yo le pregunto en esta noche: ¿realmente usted quiere el milagro? ¿Realmente usted quiere esa respuesta? ¿Realmente usted llegó en esta noche a este lugar porque usted entiende que algo maravilloso de parte del Señor puede suceder en su vida? Porque si Jesús está presente, hermanos, algo poderoso puede suceder en nuestras vidas.